A los ojos del mundo, eran la envidia de todos, riqueza, placeres y libertad absoluta. Parecía el Edén restaurado. Pero detrás de las puertas cerradas, una inmundicia silenciosa se estaba comiendo el alma de la ciudad. Lo que hicieron esa última noche fue tan repugnante que selló su destino para siempre. Descubre la verdadera historia de cómo la obsesión por el placer transformó un paraíso fértil en un desierto de cenizas y sal que todavía hoy sigue ardiendo. A través de los siglos, existen nombres que evocan instantáneamente imágenes de ruina, corrupción y un juicio implacable. Entre ellos, ninguno resuena con tanta infamia como Sodoma y Gomorra. No debemos imaginar pequeñas aldeas olvidadas, perdidas en el desierto, eran urbes prósperas, vibrantes de comercio, rebosantes de riqueza y consagradas al placer. Ante los ojos del viajero, parecían el verdadero paraíso, campos fértiles, calles bulliciosas y hogares colmados de abundancia. Sin embargo, bajo aquella superficie de prosperidad, crecía en silencio un cáncer espiritual. El orgullo, la codicia, la violencia y la inmoralidad corroían los cimientos mismos de su sociedad. Las escrituras sagradas son claras al describirlo: los hombres de aquella tierra eran perversos, pecadores en extremo ante los ojos del Creador. En ese instante, estas ciudades se convirtieron en el símbolo definitivo de la etapa final del pecado, mostrando lo que sucede cuando una cultura rechaza la voz divina, silencia la conciencia y celebra la corrupción como si fuera libertad. Cuando su maldad colmó la medida, fuego cayó del cielo, reduciendo las florecientes metrópolis a cenizas y dejando tras de sí una advertencia que aún resuena. Esta no es solo una historia antigua, sino un recordatorio eterno, el destino de cualquier generación, nación o individuo que elija la rebelión sobre la rectitud. Para comprender la vida allí, debemos mirar más allá del mito y ver cómo surgieron, prosperaron y cayeron. Situadas en el fértil valle del Jordán, cerca del extremo sur de lo que hoy es el Mar Muerto, estas ciudades florecieron en un entorno muy distinto al árido desierto que conocemos ahora. Se cuenta que Lot vio la llanura bien regada por todas partes, semejante a un jardín divino o a las tierras de Egipto. Era un Edén restaurado a los ojos humanos, campos cargados de grano, viñedos cubriendo las colinas, rebaños pastando junto a los ríos y caravanas de mercaderes cruzando sus rutas. Pero lo que parecía una bendición se convirtió en terreno fértil para la rebelión. Ubicadas estratégicamente en las rutas comerciales entre Mesopotamia y Egipto, Sodoma y Gomorra se enriquecieron rápidamente. El comercio prosperaba, la abundancia se multiplicaba y la gente se rodeaba de lujos, banquetes y ocio. Mas la prosperidad sin gratitud es siempre peligrosa. En lugar de usar sus recursos para honrar al Creador y practicar la justicia, se volvieron arrogantes e indiferentes. Bien lo resumió el profeta Ezequiel al describir su condición: esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad, sin embargo, no fortalecieron la mano del pobre y del menesteroso. Así, el pecado de la ciudad no fue solo la inmoralidad sexual. Comenzó con el orgullo, con el exceso, con el abandono de los vulnerables y el desprecio por la justicia. Era una sociedad que transformó la abundancia en arrogancia, la plenitud en indiferencia y la libertad en degradación. Detrás de la fachada de prosperidad había un colapso moral. Como un árbol hermoso por fuera pero podrido por dentro, Sodoma se dirigía hacia la destrucción. Las antiguas advertencias hablan de este mismo peligro: cuando el pueblo engordó y se volvió complaciente, abandonó al Dios que lo hizo. Así ocurrió allí: el corazón humano se corrompió mucho antes de que cayera el fuego del cielo. Los textos describen un lugar donde la moralidad había sido borrada, donde el orgullo y la codicia eran celebrados, la justicia se compraba y vendía, y el placer se había convertido en el Dios supremo de la ciudad. Se entregaron a la perversión, sufriendo el castigo del fuego eterno. La expresión «se entregaron» revela que el pecado allí no era un accidente ni algo oculto en las sombras. Era público, intencional y celebrado como identidad colectiva. Su semblante testificaba contra ellos, desfilaban su pecado sin ocultarlo, atrayendo el desastre sobre sí mismos. En otras palabras, no había vergüenza, solo orgullo en sus acciones. Podemos imaginar las calles llenas de música y risas, fiestas abiertas en las plazas, la embriaguez exhibida como norma, cuerpos ofreciéndose a plena luz del día, jueces corruptos dispuestos a torcer la justicia por un soborno mientras los pobres eran ignorados. Los forasteros eran despreciados y explotados. Incluso los profetas llegaron a comparar a los falsos guías de Jerusalén con Sodoma, diciendo que vivían en el adulterio y la mentira.
En Sodoma, el pecado se había convertido en ley y la maldad se había normalizado. A lo que Dios llamaba vergonzoso, ellos lo llamaban libertad, a lo que el Creador declaraba abominación, ellos lo exaltaban como virtud. El golpe final a su reputación fue el trato hacia los forasteros. En el mundo antiguo, la hospitalidad era sagrada, un deber de honor recibir y proteger al viajero. Pero en Sodoma, la hospitalidad fue reemplazada por la explotación y la violencia. Las crónicas describen vívidamente aquella noche terrible en que los hombres de la ciudad rodearon la casa de Lot, exigiendo abusar de los visitantes que él refugiaba. Aquel momento reveló la cúspide de su corrupción. Cuando lo sagrado fue profanado. Y el deber de proteger se tornó en un oscuro deseo de violar, quedó sellado que Sodoma y Gomorra no serían destruidas por accidente. Su caída fue el resultado inevitable de una sociedad que eligió vivir de espaldas a Dios, corazones que prefirieron la abundancia sin obediencia, el poder sin justicia y la libertad sin límites. Por eso su legado resuena hoy como una advertencia tanto para naciones como para individuos: la grandeza sin Dios es siempre una ilusión, y la rebelión contra el Creador conduce invariablemente al fuego del juicio. Los hombres de la ciudad rodearon la casa de Lot. Eran ancianos y jóvenes, gente de todos los rincones del pueblo, unidos por un mismo espíritu de violencia y depravación. Alzaron la voz, exigiendo con brutalidad: ¿Dónde están los hombres que vinieron a tu casa esta noche? Sácalos para que los conozcamos. La escena es perturbadora. Una multitud entera, desde el más viejo hasta el más joven, clamando al unísono para abusar de los visitantes. No había temor, ni respeto, ni vergüenza. No era simplemente pecado, era un pecado militante, agresivo y descarado. No se conformaban con vivir en su propia corrupción, querían forzar a otros a participar en ella. Era una cultura donde la violencia y la inmoralidad ya no se ocultaban, sino que se celebraban como si fueran logros. Las Escrituras describen con precisión este tipo de sociedad, aquellos que, conociendo el justo juicio de Dios y sabiendo que tales prácticas merecen la muerte, no solo las siguen cometiendo, sino que aplauden y se deleitan con quienes hacen lo mismo. Tal era Sodoma. El mal no solo era tolerado, sino exigido, no era la excepción, sino la regla. No estaba escondido, sino institucionalizado e incluso enseñado a los niños. Ese fue el momento en que cruzaron la línea de no retorno, cuando la conciencia colectiva murió y el arrepentimiento dejó de ser deseado. El pecado se había vuelto cultura y la rebelión, ley. Lot, el sobrino de Abraham, podría haber seguido los pasos de fe de su tío. Había sido testigo de la bendición divina sobre el patriarca, vio cómo el Señor lo protegía y guiaba. Pero su corazón fue seducido por lo que parecía ventajoso a sus ojos. Cuando Abraham le dio a elegir tierras, Lot escogió la fértil llanura del Jordán. El relato nos dice que Lot eligió para sí toda la llanura y viajó hacia el oriente, separándose de su tío. Abraham habitó en la tierra de Canaán, mientras que Lot se estableció en las ciudades de la llanura, plantando sus tiendas hasta llegar a Sodoma. Nótese la sutileza. Lot no se mudó al centro de Sodoma de inmediato. Al principio, solo plantó su tienda cerca de la ciudad. Deseaba los campos fértiles, pensando que podría mantenerse al margen de la corrupción. Sin embargo, el compromiso con el pecado rara vez comienza de golpe, avanza a pasos pequeños. Más tarde, las crónicas nos revelan que Lot ya vivía dentro de la ciudad. Lo que comenzó como una tienda en las afueras se convirtió en un hogar permanente. Para cuando llegaron los ángeles, Lot había ascendido incluso a una posición de prominencia, estaba sentado a las puertas de la ciudad, el lugar reservado para los líderes y jueces. Así, Sodoma lo atrajo cada vez más profundo, hasta que su vida quedó dividida entre la fe y la corrupción. Aún así, no se había entregado por completo. Conocía al Dios de Abraham y podía discernir la justicia, y por eso vivía en tormento. Se nos dice que este hombre justo afligía su alma cada día por la conducta nefasta de sus vecinos. Oía blasfemias, veía inmoralidad e injusticia, y eso lo angustiaba. Sin embargo, se quedó. ¿Por qué? Por la misma razón que muchos creyentes hoy permanecen en lugares que debilitan su fe: comodidad, conveniencia y transigencia. La tierra era buena, la ciudad ofrecía prosperidad, su familia estaba establecida. Irse implicaba sacrificio. El pecado funciona de esta manera, crea un ambiente venenoso, pero también seductor. Sabemos que deberíamos escapar,
pero a menudo nos quedamos porque parece el camino más fácil. La vida de Lot es una advertencia. La transigencia con el mal es un proceso gradual, de plantar una tienda cerca de Sodoma, a vivir dentro de ella, hasta convertirse en parte de su liderazgo. La sabiduría antigua nos advierte, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Lot intentó vivir en un punto intermedio, un pie en las promesas divinas y otro en los placeres de Sodoma. Pero el camino del medio no existe. El resultado fue la debilidad espiritual, la entrega de su familia y la pérdida total de su credibilidad. Cuando intentó advertir a sus yernos del juicio inminente, ellos se echaron a reír. Pensaron que bromeaba. Su testimonio había sido destruido, corroído por años de concesiones. La tragedia de Lot no fue la destrucción total, pues Dios en su misericordia lo rescató. Pero escapó como quien pasa a través del fuego, perdiendo casi todo, riqueza, posición, yernos, e incluso a su esposa, quien miró atrás y fue consumida. Fue salvo, pero quedó sin nada. La lección es clara, es posible creer en Dios y, sin embargo, vivir en tal nivel de compromiso con el mundo que la fe no dé fruto, ni paz, ni gozo. La pregunta que perdura para nosotros es, ¿dónde estamos plantando nuestras tiendas? ¿Nos estamos acercando a Sodoma, acomodándonos en lugares que hieren nuestra alma? ¿O estamos dispuestos a seguir el camino de fe de Abraham, aun cuando nos cueste comodidad y seguridad? La pregunta sigue en el aire, ¿dónde estamos plantando nuestras tiendas? ¿Nos estamos acercando a Sodoma, acomodándonos en lugares que hieren nuestra alma? ¿O estamos dispuestos a seguir el camino de fe de Abraham, aun cuando nos cueste comodidad y seguridad? El Señor es paciente. No se deleita en la destrucción, pero su paciencia tiene límites. Durante generaciones, soportó los pecados de Sodoma y Gomorra, pero el día del juicio finalmente llegó. 2 mensajeros celestiales entraron en la ciudad al caer la tarde. No venían solo a observar, sino a rescatar a Lot y a su familia antes de que cayera la devastación. Lot, sentado a la puerta de la ciudad, reconoció de inmediato el peligro que corrían aquellos visitantes. Conocía la crueldad de los hombres de Sodoma, sabía que ningún forastero podía pasar una sola noche a salvo en aquellas calles. Así que les rogó que se refugiaran bajo su techo. Ellos aceptaron y, esa noche, Lot les sirvió una cena de panés sin levadura, quizá aferrándose aún a las tradiciones que había aprendido de su tío. Pero pronto, la verdadera naturaleza de la ciudad se reveló. Antes de que pudieran siquiera acostarse, los hombres de Sodoma, jóvenes y ancianos, procedentes de todos los rincones de la urbe, rodearon la casa. Sus voces se alzaron en un clamor exigente. ¿Dónde están los hombres que vinieron a tu casa esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Toda la ciudad se unió en depravación, reclamando la maldad como si fuera un derecho adquirido. La oscuridad espiritual había llegado a su límite y el juicio de Dios ya estaba a la puerta. Desde los muchachos más jóvenes, corrompidos prematuramente por la atmósfera del lugar, hasta los ancianos, que deberían haber sido ejemplos de honor e integridad, todos se congregaron con un único propósito: cometer violencia. Aquello ya no era un pecado oculto en las sombras, sino una rebelión abierta, exhibida en público y exigida por la multitud. El pecado se celebraba a plena luz y la cultura entera estaba tan envenenada que no quedaba rastro de inocencia. En su desesperación, Lot salió de la casa, cerró la puerta tras de sí y suplicó a la turba que no cometiera tal perversidad. Su angustia era tal que llegó a ofrecer a sus propias hijas a cambio de los visitantes. Fue un acto estremecedor y desgarrador que reveló hasta qué punto la corrupción moral de la ciudad había nublado su propio juicio. Creyó que podría calmar a la bestia con una concesión, pero su intento fue en vano. La multitud se tornó aún más violenta, presionando contra la puerta, lista para echarla abajo. Su desprecio quedó registrado en la historia cuando se burlaron de él diciendo: «Vino este extraño a vivir entre nosotros, y ahora se erige en juez. Ahora te trataremos a ti peor que a ellos». Lo acusaron de juzgarlos y respondieron con amenazas de violencia. Esta reacción nos resulta inquietantemente familiar incluso hoy, cuando se confronta el pecado. La respuesta común es la ira y el desafío: ¿quién eres tú para juzgarme? En ese momento crítico, los ángeles revelaron su poder. Extendieron las manos, metieron a Lot dentro de la casa y cerraron la puerta. Acto seguido, hirieron con ceguera a los hombres que estaban a la entrada,
desde el menor hasta el mayor. Y aquí sucede algo trágico, aún sumidos en tinieblas repentinas, la turba seguía buscando a tientas la puerta, tropezando en su obstinación. Esto demuestra una verdad terrible, incluso bajo el castigo divino, sus corazones estaban tan endurecidos que se negaban a abandonar su pecado. Tenían ojos, pero no veían, tenían conciencia, pero ninguna convicción. Es la condición de aquellos que, al rechazar el conocimiento de Dios, son entregados a una mente reprobada para hacer lo que no conviene. Este era el horror de Sodoma, un pueblo consumido por el mal hasta el punto de que ni siquiera la ceguera física impuesta por el propio cielo podía refrenarlos. Sin embargo, en medio del caos, la misericordia divina resplandeció. Dios extendió su mano sobre Lot y su familia. Antes de que llegara la destrucción, envió ángeles para rescatarlos, recordándonos que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Esta historia no es solo de juicio, sino también de liberación, un testimonio de que, incluso en la más oscura de las ciudades, Dios sabe cómo salvar a los suyos. El Señor sabe librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para el día del castigo. Al amanecer, el juicio cayó. La larga noche de advertencia había llegado a su fin. Los ángeles urgieron a Lot y a su familia a huir sin mirar atrás. A sus espaldas, las ciudades que una vez se jactaron de su riqueza y placeres estaban a punto de enfrentar la ira del Todopoderoso. Entonces, el Señor hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra desde los cielos. Así destruyó aquellas ciudades, y toda la llanura, con todos los habitantes y el fruto de la tierra. Los cielos se abrieron, no para derramar lluvia, sino fuego. Imaginemos el firmamento resplandeciendo repentinamente con un brillo carmesí, mientras el azufre llameante caía como una tormenta. La llanura fértil, que alguna vez fue comparada con el jardín del Edén, se transformó instantáneamente en un horno de destrucción. La tierra tembló, las casas se desmoronaron, los mercados fueron tragados por las llamas y los altivos templos de Sodoma se desplomaron entre humo y cenizas. Las risas y la música se extinguieron en una sola mañana. El suelo mismo quedó abrasado, los árboles y los viñedos desaparecieron, y lo que una vez fue verde y fructífero se convirtió en un desierto de sal, azufre y cenizas. Aquello no fue un simple desastre natural, sino un acto sobrenatural de juicio divino, una advertencia grabada para siempre en la historia. Las antiguas escrituras describen este desenlace con crudeza: toda su tierra es azufre, sal y calcinación, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella yerba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y Gomorra, a las que el Señor trastornó en su ira y en su furor. Incluso hoy, la región sur del Mar Muerto permanece yerma, cubierta de depósitos de sal y extrañas formaciones de azufre. Los hallazgos arqueológicos muestran evidencia de una repentina destrucción ígnea y piedras derretidas, como si el propio suelo hubiera ardido. La memoria de Sodoma está tallada no solo en los textos sagrados, sino en el paisaje mismo. Sin embargo, incluso en medio de la liberación, la tragedia golpeó. Mientras huían, la esposa de Lot desobedeció el mandato del ángel y miró hacia atrás. El relato nos dice que ella se volvió una estatua de sal. Su corazón seguía atado a Sodoma, y en un instante, fue transformada en un monumento de advertencia. Jesús, siglos más tarde, recordaría este momento a sus seguidores con una orden simple y directa: acordaos de la mujer de Lot. Su mirada anhelante la condenó, demostrando que no se puede caminar hacia la salvación de Dios mientras uno se aferra al mundo que Él nos ha ordenado dejar atrás. Mientras la tormenta de fuego consumía la llanura, Abraham, desde las colinas cercanas a Hebrón, miró hacia abajo y vio el humo subiendo como el vapor de un gran horno. La tierra que una vez brilló con valles fértiles ahora ardía bajo el juicio divino. Sodoma y Gomorra se convirtieron en símbolos eternos de la justicia de Dios. El apóstol Pedro declara que, al reducir aquellas ciudades a cenizas, las condenó a la extinción, poniéndolas de escarmiento para los que habían de vivir impíamente. Su destrucción no es meramente historia antigua, sino también profecía. Presagia el juicio final, cuando el fuego caerá una vez más, no solo sobre dos ciudades, sino sobre la tierra entera. Los cielos y la tierra actuales están reservados para el fuego, guardados para el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Las cenizas de Sodoma susurran a través de los siglos. Dios es paciente, pero también es justo. No permitirá que el pecado reine para siempre, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La caída de estas ciudades es una advertencia eterna que resuena a través de las generaciones:
la misericordia de Dios es real, pero su juicio es certero. Cuando los profetas quisieron describir la destrucción total de la poderosa Babilonia, la gloria de los reinos, usaron a Sodoma como el estándar de la ruina. Ninguna otra imagen hablaba más fuerte sobre la devastación completa que el destino de aquellas ciudades condenadas. Incluso el profeta Jeremías refuerza esto al decir: en los profetas de Jerusalén he visto cosas espantosas, cometen adulterio, andan en mentiras y fortalecen las manos de los malos. Para mí son todos ellos como Sodoma, y sus moradores como Gomorra. Fue el insulto supremo, la mayor exposición de vergüenza espiritual, decir que el pueblo escogido no era diferente de Sodoma cuando se volvía a la corrupción. Este estándar de juicio no se limita al pasado lejano. Jesús mismo se refirió a Sodoma como una medida de condenación. En una declaración impactante, advirtió a la ciudad de Capernaum: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio, será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma, que para ti. Jesús dejó claro que incluso Sodoma enfrentaría un juicio menor que una ciudad que rechazó al Hijo de Dios después de ver sus milagros y escuchar sus enseñanzas. Sodoma fue destruida no solo por su pecado, sino porque se negó a arrepentirse. Incluso después de repetidas oportunidades de misericordia, pues Dios siempre ofrece gracia antes del juicio. Envió advertencias a través del testimonio de Lot y de la intercesión de Abraham, pero Sodoma las rechazó todas. Su orgullo los cegó, el pecado endureció sus corazones y su negativa a arrepentirse selló su destino. El legado de Sodoma es este: una sociedad puede llegar a un punto de no retorno. Cuando el pecado ya no es vergonzoso sino celebrado como libertad, cuando la conciencia está muerta y el arrepentimiento es despreciado, entonces el juicio está cerca. Jesús lo ilustró diciendo: asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre. Y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Nótese que Jesús no se limitó a señalar la inmoralidad sexual de Sodoma. Subrayó también su cotidianidad: comían, bebían, comerciaban, plantaban y edificaban. La vida parecía normal hasta que el juicio se desplomó sobre ellos. Estaban distraídos por lo pasajero, ciegos ante lo eterno. La advertencia del Maestro fue clara: así sucederá al final de los tiempos, el juicio caerá sobre toda la tierra. El apóstol Pedro confirma esta sentencia al declarar que, al reducir aquellas ciudades a cenizas, Dios las puso de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente. Judas hace eco de la misma verdad: fueron puestas como escarmiento, sufriendo el castigo del fuego eterno. No son una simple leyenda antigua, sino un espejo y una advertencia severa para cada generación. ¿Qué aprendemos de esto? Que el juicio divino es real e inevitable, pero que su misericordia siempre lo precede. En los relatos antiguos vemos a Abraham intercediendo, preguntando si la ciudad podría salvarse si se hallaran en ella aunque fuera 10 justos. El Creador la habría perdonado por esos 10, pero no existían. Solo Lot y sus hijas escaparon. Esto revela el corazón divino: no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sin embargo, cuando la misericordia es rechazada, el juicio debe caer. El gran fracaso de Sodoma fue amar el pecado más que la vida, elegir la corrupción en lugar de la obediencia. El mismo peligro acecha hoy. La Escritura advierte: sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El conocimiento sin obediencia es un autoengaño. Lot sabía lo que era correcto, pero permaneció enredado en compromisos que debilitaron su testimonio, olvidando que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Intentó vivir entre dos mundos, un pie en las promesas santas y el otro en los placeres de Sodoma. Pero nadie puede servir a dos señores. Al final, tuvo que elegir, y nosotros también. El pecado no solo destruye individuos, sino sociedades enteras. El orgullo conduce a la arrogancia a la violencia, y la violencia al juicio. La prosperidad sin justicia lleva a la ruina. La esposa de Lot permanece como recordatorio de esta verdad: su mirada atrás reveló que su corazón seguía aferrado a la ciudad condenada, y por ello compartió su destino.
Jesús declaró, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. La obediencia parcial es, en realidad, desobediencia. La pregunta no es solo qué le pasó a aquella antigua ciudad, sino si estamos repitiendo sus errores hoy. ¿Están nuestras ciudades llenas de orgullo, ociosidad y desprecio por los mandamientos divinos? ¿Celebran nuestras sociedades lo que Dios llamó vergonzoso? Si es así, la advertencia de Sodoma es también para nosotros. Pero aquí radica la buena nueva. Aunque Sodoma fue destruida, Dios ha provisto salvación a través de su Hijo Jesucristo. El fuego que cayó sobre Sodoma fue juicio, pero el fuego que cayó sobre el Calvario fue misericordia. Jesús soportó la ira para que nosotros pudiéramos escapar. Como está escrito, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Él es el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por él. No tienes por qué enfrentar el fuego del juicio. La elección es tuya, vivir como el mundo de Sodoma o seguir el camino estrecho que lleva a la vida eterna. Que esta sea tu decisión hoy. Escríbela en tu corazón, elijo el camino de la vida.